Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Primeramente le damos gloria al eterno Dios, Adonai Elohim, por su amor, su bondad y su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en el madero por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Les habla León Vilcán del canal Defensa Fe Cristiana. En el día de hoy quiero proseguir hablando sobre el tema que empezamos hace semanas atrás, sobre atando al hombre fuerte y a los demonios. Pero antes les sugiero que miren el primer video que subí sobre este tema, para que así puedan entender más sobre esta segunda parte. Y hoy vamos a detallar un poco más de esos versículos que están literalmente escritos en la Biblia, para que nos den luz en medio de estas falsas enseñanzas o doctrinas que se dicen en muchas congregaciones cristianas. Y me encomiendo al eterno Dios, que a través de su Santo Espíritu me ayude a poder corregir sin error estas falsas doctrinas que abundan en nuestras iglesias, las cuales están muy apartadas de las verdades bíblicas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bendita es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. He extraído este poderoso versículo del contexto de la Gran Comisión, donde nuestro Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, como nos dice el versículo 15. Y el 17 que leí, para introducir esta pequeña enseñanza, hay una lista de señales que acompañarán a los creyentes, y dentro de esas señales está echar fuera demonios. Dese cuenta que Jesús nunca dijo atar a los demonios, sino echarlo fuera. Vuelvo a decirle que vea el primer video, ya que en él explicamos acerca de atar y desatar, como también atar al hombre fuerte. En esta parte vamos a ver ciertos versículos donde se muestra que los demonios salían de las personas y no se dejaban atados, y esas personas quedaban libres de toda posesión demoníaca. Aleluya. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, después que Jesús sana a la suegra de Pedro, vemos en los versículos 32 al 34 que muchos fueron sanados al ponerse el sol. Leemos desde el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Vuelvo a repetir, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En estos versículos leídos nos damos cuenta literalmente que nuestro Señor Jesucristo, aparte de sanar a los enfermos, también echó fuera muchos demonios, no los ató. Claramente está el versículo leído. Aleluya. En el capítulo 5 del mismo Evangelio de Marcos, vemos la historia del endemoniado Gadareno, donde la Biblia nos narra de un hombre que estaba poseído por el espíritu inmundo. Y nuestro Señor Jesucristo libera a este hombre de todo espíritu inmundo, y podemos leer literalmente como dice los versículos del 12 al 13. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo, vuelvo a repetir, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aleluya. Vemos otra vez que Jesús no ató a los demonios,
sino que los demonios salieron de esa persona, la cual quedó libre de toda posesión demoníaca. En el capítulo 6 del mismo Evangelio de Marcos, aclaro que estoy tomando este Evangelio como base para esta enseñanza. Entonces, como dije, en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesucristo llamó a los 12, que Él había elegido. Lo pueden leer en el capítulo 3, versículo 13 al 19, cuando Jesús lo elige. Y dice la Escritura en el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Nos damos cuenta en estos versículos leídos que Jesús le dio autoridad a sus discípulos y los envió a predicar y echar fuera demonios y sanar a los enfermos. En ninguna parte le dijo, aten a los demonios, aten al hombre fuerte. Ellos se sometieron a la autoridad de Jesús para poder ejercer el mandato de la encomienda, como nos explica el versículo 2 y 13 que hemos leído. Aleluya. En otra parte del Evangelio de Marcos, vemos la historia de la fe de una mujer sirofenicia en el capítulo 7, versículo 24 al 30, donde esta mujer le ruega a Jesús por su hija, ya que esta joven estaba poseída por un espíritu inmundo. Vamos a leer del versículo 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Aquí está hablando de Jesús, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, óigame bien, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Hacemos una pequeña parada aquí. ¿Se dan cuenta? Que esta mujer, que no era judía, sabía que Jesús echaba fuera a los demonios. No lo ataba, porque había oído de él. Tenía fe de que Jesús lo podía hacer, de liberar a su hija de esa posesión demoníaca. Seguimos leyendo. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, refiriéndose al pueblo judío, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Esta mujer respondió sabiamente a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Jesús concedió la petición de ella referente a su hijo. Versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados oyentes, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo realizaba todas estas liberaciones a personas que estaban poseídas por espíritu inmundo. Dese cuenta que en todos los versículos que hemos leído, nunca ató a los demonios, sino que los echaba fuera. Y estas manifestaciones de poder lo dejó como señal a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Yo me pregunto, para aquellos ministros que atan demonios, ¿dónde quedan atados? No lo dice la Biblia. Mas, sin embargo, Jesús dijo acerca de los espíritus inmundos, cuando salen de los cuerpos, esto dejó dicho. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 40 al 45, dice así la Escritura, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué dice? Sale del hombre. Vuelvo a leer, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, estos espíritus inmundos consideran su casa a los cuerpos que ellos entran y habitan. Sigo leyendo. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va
y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Oigan eso. Y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Con esta porción que hemos leído de las verdades bíblicas, nos damos cuenta que los espíritus inmundos salen de los cuerpos, no quedan atados. Como muchos ministros dicen, atamos a los demonios. Y estos versículos leídos nos enseñan que una transformación espiritual superficial, sin verdadera conversión ni llenura de Dios, deja a la persona vulnerable a un estado peor que al anterior. Jesús le hablaba a una audiencia religiosa que había visto milagros, pero no se habían arrepentido ni aceptado el reino de Dios. Su rechazo los dejaba más expuestos al juicio espiritual. Todo cristiano necesita llenar su corazón con el Espíritu Santo, la palabra de Dios y una relación viva con Cristo. De lo contrario, quedan expuestos a influencias destructivas. Cuando Cristo liberta a una persona que se ha arrepentido de su pecado y lo acepta como el Señor y Salvador de su vida, y por medio de la fe recibe al Espíritu Santo, esa persona queda libre de toda posesión demoníaca. Pero le toca a esa persona llevar una vida consagrada a Dios y mantenerse firme en las verdades bíblicas. Aleluya. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos el comienzo de la iglesia primitiva. Podemos leer que los apóstoles seguían la señal dada por Jesús: en mi nombre echaron fuera demonios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 12, nos dice la Biblia: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué dice la parte última del versículo? Que los espíritus malos salían. Entonces, ¿dónde queda esa doctrina de atar a los demonios? Es una falsa enseñanza que se dice en las diferentes congregaciones cristianas, y esto lo que hace que el cuerpo de Cristo, o sea, los creyentes, se desvíen de las verdades bíblicas y caigan en doctrina de error por causa de ministros que no escudriñan las Escrituras y repiten lo que ellos mismos oyeron en otras congregaciones. Vuelvo a decir, mis amados oyentes, para usted entender esta segunda parte, mire la primera parte, para que así pueda entender esta segunda parte. En la primera parte, hablé de atar al hombre fuerte, y lo que en realidad Cristo se refiere, él utiliza una palabra dentro del contexto de la blasfemia contra el Espíritu, y metafóricamente señala a Satanás como el hombre fuerte. Pero cuando vino Cristo, que es más fuerte que Satanás, hace 2000 años, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, el Señor lo reprenda. Y todo aquel que crea en Cristo, Cristo lo liberta de la potestad de Satanás. Cristo lo liberta de la maldición del pecado. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En el libro de Revelación aparece un ángel atando a Satanás con una cadena por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, nos dice la Escritura: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, yo me pregunto, estos ministros que viven atando al diablo, el Señor los reprenda, ¿se adelantaron ellos a esta profecía escatológica que mencionamos en Apocalipsis 21? ¿No se dan cuenta de las barrabasadas, majestáticas garrafal que ellos cometen, tergiversando las Escrituras y llevando a las pobres ovejas que no estudian a creer estas falsas doctrinas? Que el Señor tenga misericordia en aquel día. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos habla de la Escritura: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera parte nos dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, o sea, lo que está escrito, que hable alineado conforme a la Escritura, las cuales muchos tuercen sin importarle los juicios venideros para los que viven tergiversando la Escritura. En otra palabra, más explícita, que los que atan demonios no hablan conforme a la Escritura, porque la Escritura dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, o sea, el de Jesús, echarán fuera demonios. Ellos tendrán que dar cuenta en el día del juicio, si no se arrepienten. En el libro de Santiago, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, nos dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo lo expliqué en el primer video, pero mire y observe. ¿Qué dice lo primero? Someteos pues a Dios. ¿Cómo usted se somete? En obediencia a su mandamiento, no a la ley mosaica. Hay mandamientos para la iglesia, como por ejemplo, amar a tu prójimo, amar a tu esposa. Dios también nos manda a ser santos y llevar una vida en santidad todo el tiempo de nuestra peregrinación, apartado del mundo, consagrado a Dios, tener tiempo de oración, lectura de las Escrituras, etc. Y resistencia a los deseos carnales, a los deseos de los ojos, resistencia a las tentaciones que el enemigo puede poner en nuestro camino. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda del Eterno y a través de su Santo Espíritu, con dominio propio, importante para la vida del cristiano. Aleluya. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios de reprender al diablo. En el Viejo Testamento encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 3, 2, que un ángel del Señor se enfrenta a Satanás, que estaba acusando al sumo sacerdote Josué. El ángel le dice que el Señor te reprenda para defender a Josué y afirmar la autoridad divina sobre el acusador. El ángel luego ordena quitarle la ropa sucia a Josué y vestirlo con ropa nueva, simbolizando el perdón de su pecado. En Judas también, capítulo 1:9, se narra que el arcángel Miguel estaba en una disputa con el diablo, el Señor lo reprenda, por el cuerpo de Moisés. Miguel no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra el diablo, óigame bien, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí nos damos cuenta que el arcángel Miguel, en vez de asumir el derecho de condenar a Satanás por su calumnia, Miguel apela al juicio del Señor. Creo que he puesto las verdades bíblicas con referente a este tema, que haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. A todos aquellos que nos visitan por primera vez, les exhorto que se suscriban al canal y toquen la campanita para que usted reciba cada vez que subamos contenido al canal y pueda edificarse en gran manera. Gracias por su apoyo incondicional. Dios le bendiga en gran manera. Solo en Jesucristo usted encontrará salvación y vida eterna. Nos vemos en otra entrega. León Vilcán del canal Defensa Fe Cristiana. Hasta la próxima.